Muy bien, algunos de ustedes están dormidos, pónganse de pie, por favor. Díganle al del lado, estoy despierto. Había una iglesia donde dos viejitos siempre se quedaban dormidos. Y el pastor llamó a uno de los viejitos y le dice: mira, ese viejito que está allí siempre se queda dormido. ¿Por qué no te sientas al lado de él? Cuando lo veas que se queda dormido, y le habló a otro viejito, le dijo: mira, ese viejito que está ahí siempre se queda dormido. Cuando lo veas, dale un codazo. Así que llegaron y ninguno se quería sentar, mirando al otro a ver dónde se va a sentar. Finalmente se sentaron los dos y estuvieron todo el culto. Así que ejercítenlo, tomen asiento. Queremos hablar por algunos breves minutos en esta mañana acerca del pecado de la ingratitud. Si usted es un desagradecido, espero que lo deje de ser en el día de hoy. Yo no sé por qué la mayoría de nosotros, y probablemente es por nuestra condición caída, tenemos quejas en la vida y no somos agradecidos. Creo que tenemos que ser entrenados para dar gracias. Si no, recuerden las madres que siempre le dicen a los niños: de gracias, de gracias. Sin embargo, la capacidad de dar gracias está en nosotros y podemos dar gracias. El día es diferente cuando nosotros comenzamos el día dando gracias. Un querido amigo pastor ecuatoriano que pastoreaba en Orlando, la ciudad de Disney World, él nos contaba una experiencia de una señora mayor, ya por ahí por los 80, que era una persona muy agradecida y decía: pastor, ¿sabe? Doy gracias a Dios porque hoy he inaugurado un nuevo dolor. Tengo un nuevo achaque, tengo un nuevo dolor por acá en la cadera. Doy gracias a Dios. Entonces, qué importante es ese espíritu de dar gracias. Los desagradecidos acarrean un sentido de culpa en la vida. En mis años de pastorado he oficiado muchos funerales, pero menos que los que ha oficiado el pastor Salamanca. Y he visto allí en esos funerales a personas que no han sido buenos con sus madres, con sus padres, con sus abuelos. Y allí en el funeral hay explosiones de crisis nerviosas por no haber honrado propiamente a sus padres. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos fueron limpiados, o mientras iban fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era
samaritano. Respondió Jesús y dijo: no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 leprosos que no tenían nada que perder al procurar acercarse a Jesús. La lepra era el SIDA del Antiguo Testamento. Los leprosos debían separarse de la comunidad, no podían vivir dentro de una ciudad amurallada, tenían que vivir en aldeas. El capítulo 14 de Levítico entrega una serie de instrucciones acerca de los leprosos, cómo tratarles, las ropas que debían usar, cómo ellos debían ser chequeados por los inspectores de salud, que eran los sacerdotes. Ellos los declaraban inmundos o los declaraban limpios. Ellos no podían acercarse a la gente, y si alguien venía a unos 10 metros tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que hablaran a la distancia. Era una condición terrible, la condición de ser leproso. Y entonces estas regulaciones hacían que la vida de ellos fuera algo diferente. Era como en su principio fueron los enfermos de SIDA en el mundo. Me recuerdo, me tocó visitar a un enfermo de SIDA en un hospital en los Estados Unidos. Él había sido inspector de vuelo y controlador en el aeropuerto en Puerto Rico, y cuando le vino el SIDA lo mandaron a Estados Unidos, y ahí estaba con una señora que venía de vez en cuando a la iglesia. Y cuando me acerqué a él y hablé con él, no quería hablar conmigo para empezar. Yo recuerdo, me senté a él y sentí al lado de él y sentí el impulso de tocarlo, de agarrarlo por el hombro y de hablarle. Y él se impresionó mucho porque la gente evitaba tocarlo. Pero yo lo toqué. Y me dijo: mire, no tengo muchas ganas de hablar, gracias por venir, pero mejor váyase. Y me fui. Pero 20 días después, esta señora volvió a llamarme y me dice: Jorge está en el hospital y parece que se está muriendo. Nuevamente fui al hospital y él me reconoció. Conversamos un rato, me habló algo de su vida y yo le hablé de la necesidad de recibir a Jesucristo, de ir a la vida eterna con Jesucristo de la mano. Me dijo: no me interesa. ¿Estás seguro? Y seguimos hablando. Y finalmente él entregó su vida al Señor. Y quizás fue por el hecho de que yo me había acercado a él, me había tocado, le había expresado de alguna manera el cariño. Finalmente él se dio y se abrió. Nunca he visto a un leproso, pero me imagino que debe haber sido una condición muy semejante, aunque existen todavía algunos leprosos. Recuerdo que tenía un maestro en Argentina que nos hablaba de un leprosario que existía en una de las regiones de Argentina. Fíjense ustedes que la Biblia tiene una larga historia acerca de los leprosos. En el libro de Reyes, por ejemplo, el Segunda de Reyes, aparece la historia de unos leprosos que vivían en una aldea fuera de la ciudad amurallada en Israel. Y Israel estaba en decadencia, los sirios lo tenían sitiada a la ciudad y había una tremenda hambre. El rey había salido a caminar y se había encontrado con una señora, y la señora le había dicho: ¿qué puedes hacer por nosotros? Tenemos mucha hambre. Y pasa lo siguiente: yo hice un acuerdo con la vecina que nos íbamos a comer las guaguas. Ayer cocinamos la guagua mía y la comimos. Y
ella se había comprometido a poner su guagua para que la cocinemos hoy, pero desapareció. ¿Qué podemos hacer? Y allí el rey se dio cuenta que la situación era terrible, rasgó su vestido y se dolió mucho. Y la Biblia dice en esta historia que ellos tenían tanta hambre y sabían que los sirios estaban sitiando toda esa ciudad de Israel, que dijeron, bueno, nos vamos a morir de todas maneras, vamos al campamento de los sirios y allí conseguimos alimento. Y si nos matan, pero si tienen misericordia nos dan alimento. Pero había ocurrido un milagro. Dios había protegido a su pueblo y había venido un gran ruido semejante al de caballos de carrera y sonido de armas y todo lo demás, y los sirios habían partido despavoridos, dejando todo, absolutamente todo, corriendo por sus vidas. Y ellos llegaron y había todos los alimentos imaginables, y comían y tomaban y qué sé yo. Y después dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros con la guatita llena y el corazón contento? Y no le vamos a avisar a nuestro pueblo que aquí hay alimento. Y fueron a la puerta y avisaron, y allí la gente partió despavorida, corriendo por el hambre, a comer de la comida que en ese lugar Dios había provisto. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos?, decían esos 4 leprosos. No se quedaron con lo que recibieron, sino que lo compartieron. Y fíjense ustedes aquí, en este pasaje que nosotros tenemos la audacia de estos leprosos. Ellos vivían de los rumores de la gente porque no se podían acercar a la ciudad. Ellos sabían de Jesús, habían escuchado de Jesús, alguien les había contado, la voz se había corrido y ellos decidieron acercarse y decirle a Jesús lo más cerca que pudieron: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Yo pensaba, ¿lo he hecho yo alguna vez en mi vida, decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Soy un desgraciado pecador, ten misericordia de mí. Yo creo que hay algo tan especial en Dios, que es justamente ese amor de misericordia, ese amor que no merecemos y que Dios no entiende, y que aquí otra vez más se vio puesto a prueba con esta petición de estos leprosos, que sabemos lo único que querían era ser sanos. No les interesaba mucho conectarse con el Señor de otra manera. Pero qué bueno es el Señor, que por gracia, dice el libro de Efesios, nos salva por pura misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque es un regalo absoluto de Dios. De esa manera Él nos bendice, y lo único que espera Él de nosotros es que le demos gracias, es que le demos gracias. La gratitud nos conecta con el Señor. Y fíjense lo que digo. Quiero contarles una historia real que leí en una revista en los Estados Unidos. Rachel era la hija del pastor Chuck Williams de la primera iglesia bautista de Washington, en Missouri. Y ella llegó un día a confesarle a su padre que estaba embarazada de un amigo católico. Y eso fue una tremenda tragedia en la familia. Y el pastor llamó a los diáconos y pidió que aceptaran su renuncia. Los diáconos lo consolaron, lo afirmaron. Rachel sintió el amor de la iglesia
y pidió perdón a la iglesia confesando su pecado, pidió la misericordia. ¿Saben lo que ocurrió en el proceso? Se derramó el Espíritu Santo en la iglesia. El novio de origen irlandés vino a la iglesia y se entregó a Cristo. Dios derramó un avivamiento a través del arrepentimiento, la confesión y la humillación. La iglesia cambió. Ahora no es una iglesia simplemente respetable, es una iglesia que acoge a los pecadores y procura la restauración. Dios hizo el milagro. Y este pastor y su familia han compartido abiertamente este testimonio como una expresión de gratitud por la misericordia de Dios y también por la misericordia de aquella iglesia que sintió compasión por una situación de pecado. ¿Cuál fue la acción de Jesús con estos leprosos? Le dice: vayan a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los inspectores de salud, entre otras actividades que tenían. Y ellos, en ese proceso de la obediencia, una obediencia estúpida, porque no estaban sanos, se sentían igual. Pero Jesús le dice: vayan a los sacerdotes. Por alguna razón hubo en ellos un atisbo de fe y caminaron a los sacerdotes. Y mientras caminaban, algunos se miraron y dijo: no tengo nada, no tengo nada. Y el otro dijo: yo tampoco. Y saltaron de alegría con toda seguridad y corrieron al sacerdote para ser nuevamente incluidos en la comunidad, para que sus ropas fueran quemadas, para ponerse nuevas ropas y tener el permiso para vivir en comunidad. Qué hermoso es qué hermosa es la obediencia. Y en este día que nosotros recordamos al ministerio de los pastores, yo puedo decir, a mí Dios me llamó al ministerio hace 50 años, ya cumplí 49 años de ordenado al ministerio. Y lo que puedo decir es que no sé cómo Dios me ha sostenido todos estos años. Dios es fiel. Cuando obedecemos, Dios provee lo que necesitamos. Y debemos estar orando siempre por los pastores y por aquellos que están recibiendo el llamado en estos días, que reemplazan a esta generación de viejos y llevarán el Evangelio en el siglo XXI. Qué importante. Entonces, ¿qué hizo este hombre, este leproso? La palabra del Señor dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, tuvo una reacción diferente. Volvió a Jesús, glorificando a Dios a gran voz. Volvió a dar gracias. Volvió a dar gracias y eso cambió todas las circunstancias. ¿Cuántos hay aquí que tienen entre 15, digamos 14 y 21 años? Levanten la mano. No hay ninguno. Están atrás. Están en clase. Hay algunos por acá. Les voy a dar un secreto, muchachos, que no excusen lo que ustedes denle gracias a sus padres por la comida, por la ropa. Papi, gracias por esto, gracias por esto. Cuando llega el fin de semana y le piden plata, seguro que les va a dar. ¿Cómo no le voy a dar? Este chico es tan agradecido, da gusto. ¿Cómo no me voy a esforzar en ayudar? Pero ustedes muchas veces no han aprendido la lección y les cuesta tanto sacarle la plata a los viejos.
Ahora, si es al abuelo que le dan gracias, ni hablar. Ni hablar. Así que acuérdense. Pero no una sola vez, tienen que ser todos los días. Todos los días tienen que dar gracias. Y entonces fíjense lo que nosotros tenemos acá. Que Jesús es Dios. El que da gracias captura el corazón de Dios. El que da gracias captura el corazón de Dios. Porque Dios es el que te dio la vida. Dios es el que te formó. Dios es el que te ha permitido caminar por esta ruta de la vida hasta el día de hoy. Y cuando tú das gracias, hay una sonrisa en el Señor. Porque Él te formó. Él te creó. Y hubo algo maravilloso que ocurrió en este hombre que dio gracias, que no solamente recibió sanidad física, sino que su alma fue salvada. La palabra del Señor dice que Jesús le dice a este leproso que vuelve. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. En el Chile de hoy diríamos, de las 10 personas que ayudamos, solo vino este colombiano de vuelta a dar gracias. O este haitiano vino de vuelta a dar gracias. ¿Y qué le dice el Señor? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho pleno. Te ha dado sentido de lo que realmente es la vida. La vida es un acto de recibir y de dar. Un acto de recibir y de reconocer quién es el dador de todo, que es Dios. Y qué importante es vivir agradecidos. Yo les invito a ustedes a vivir en esa actitud, a aprender a dar gracias. Y si lo están haciendo, y muchos de ustedes lo hacen, háganlo todavía más. Abran sus ojos en la mañana y den gracias a Dios. Terminemos repitiendo, pongámonos de pie, por favor. Las primeras palabras del Salmo 103 dicen: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a orar dando gracias. De esa manera vamos a concluir este culto, y al terminar, dele gracias al que está al lado por venir en este día a adorar al Señor a este lugar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por vivir en el siglo XXI, por tener la oportunidad de ver cosas que nunca nadie antes vio, el cosmos, el universo, ver los aumentos maravillosos de la tecnología que sirve a nuestras vidas y las facilita, pero sobre todo, Señor, por entender que este mundo es pasajero, que nuestra vida es pasajera y que vamos en camino a la eternidad de la mano de Jesucristo, y que un destino glorioso nos espera. Por eso te damos gracias y te alabamos. Sí, Señor. Bendice, Señor, al que le cuesta dar gracias,
para que en este día simplemente pueda decir: Señor, gracias por el don de la vida, gracias por la salvación, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. El pastor los espera a las 5 de la tarde.